Hola, soy Magda de Interiores Exteriores. En este episodio les mostraré nuestro jardín cerca de Varsovia y el robot cortacésped Yuka de Mamuttion, que permite llegar el fin de semana y descansar sin preocuparse por cortar el césped. Si solo les interesa la podadora, se adelanten un poco, porque primero me gustaría contarles la historia de este lugar. Mis papás compraron este terreno recreativo hace mucho tiempo, cuando yo todavía era una niña, pero al principio no pasaba mucho aquí porque había mucha maleza. Era difícil incluso entrar y el terreno tuvo que esperar un poco hasta que mis papás tuvieran más tiempo para poder ocuparse bien de él. Los primeros años fueron de trabajos de limpieza muy intensos. Ustedes mismos se pueden imaginar lo difícil que es convertir un terreno totalmente cubierto de maleza en un césped elegante como este. Años después, cuando el terreno ya parecía un jardín, mis padres decidieron que sería útil tener una casita aquí para quedarse más tiempo. Y por supuesto es una muy buena idea, pero como seguramente se imaginan, construir la casita, preparar todo y terminarla también es una aventura que fácilmente puede tomar varios años para hacer todo exactamente como uno quiere. Construir la casita también implicó que había que reorganizar el jardín, porque los planes iniciales eran un poco diferentes y contemplaban la casa en otro lugar al que finalmente se construyó. Así que de nuevo hubo que trasplantar algunas plantas y cambiar varios conceptos y simplemente rehacer parte del trabajo. Y aunque es difícil decir que actualmente el jardín está terminado, sobre todo porque muchas plantas aún están esperando alcanzar su tamaño adecuado y ante todo, los jardines siempre requieren un cuidado interminable, esta historia no tiene fin. Pero los trabajos más grandes, tal vez los más difíciles, ya quedaron atrás. Del lado de la calle se creó una franja de vegetación muy diversa y aquí hay tanto flores pequeñas como árboles. En la cerca también hay una enredadera, así que cuando todo crezca simplemente se formará una pared verde que brindará más privacidad. En esta parte se pueden ver claramente las diferentes etapas de desarrollo del jardín, porque así como hace un momento les mostré una franja creada hace tiempo, aquí apenas se cubrió recientemente con corteza, aquí será su extensión y aquí todavía hay plantas plantadas individualmente, simplemente con pasto alrededor, y esos lugares suelen ser el mayor desafío para los cortacéspedes automáticos, porque simplemente tienen que esquivar cada uno de esos obstáculos. Así que mientras más arbustos individuales haya en el césped, simplemente más tiempo tomará cortar el pasto. En esta parte aquí, en el fondo del jardín, tampoco habrá césped en el futuro, pero mientras todas esas plantas aún son pequeñas, es agradable tener un poco de verde entre ellas. Tener el área verde claramente separada del césped no solo es conveniente para cortar el pasto de manera tradicional, sino también para el cortacésped automático, que gracias a esto puede mantener una distancia segura de los arbustos y cortar el césped de manera precisa incluso directamente en el borde. Y esta raguata no solo se ve hermosa, sino que también cubre elegantemente los compostadores que están aquí al final del terreno. Justo al lado hay una estructura de madera a la que están atadas las verduras. Vean que esto no solo es práctico, sino también muy estético, ya que estos palitos de madera delimitan muy bien este espacio y se ve sumamente bonito. El terreno, por supuesto, no es solo para plantas decorativas, sino también para frutas y verduras, y aquí principalmente frutas. Y este bancal con fresas, aunque no solo hay fresas, está detrás de la casita. Y vean que ya se nota que las fresas empezaron a florecer. Y ahora ya estamos frente a la casa, donde principalmente está la terraza y arbustos más decorativos. Y detrás de mí también pueden ver la pérgola. Todavía tomará un poco de tiempo antes de que se ponga completamente verde, pero ya ahora se ve hermoso. Todo el terreno tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados, pero obviamente el césped no cubre toda la superficie. Como han visto, está muy entrelazado con diferentes plantas, por eso la podadora realmente tiene una tarea difícil aquí. Ahora ya conocen la historia de este jardín, pero antes de contarles más sobre la podadora, primero deberían conocer también su historia, ya que esta nueva juque tiene un predecesor. Como pueden ver, aquí está su hermana mayor,
A mi papá le importaba mucho encontrar una podadora que no solo cortara el pasto sola, sino que también recogiera el pasto cortado. Porque en el momento en que el aparato corta solo, pero de todas formas tenemos que pasar por todo el terreno con el rastrillo, pues no es tan satisfactorio y definitivamente es mucho mejor cuando el aparato puede hacerlo por nosotras. El segundo criterio muy importante era la posibilidad de navegar sin cable, para no tener que enterrar nada en diferentes partes del jardín, especialmente porque ese jardín todavía está evolucionando. Y habría que estar cambiando ese cable de vez en cuando, y obviamente eso no sería cómodo. Yuka lo maneja mejor y enseguida les mostraré cómo. Por eso hace tiempo mi papá compró una podadora Yuka con un contenedor para el pasto que aquí ha funcionado muy bien desde hace tiempo, y hace poco la empresa Mammotion se puso en contacto conmigo para que probara su modelo más reciente, y así fue como dos Yukas terminaron en el mismo terreno. Ambos modelos se parecen mucho visualmente, pero hay diferencias clave entre ellos que afectan el funcionamiento de la podadora. Sobre todo, el software en la nueva hace que se mueva mucho más precisamente, y además la nueva podadora tiene más cuchillas, no 6, sino 10. Ahora, enfoquémonos en el modelo más reciente y empecemos desde el principio, es decir, desde el desempaque. ¿Qué tan complicado es preparar la podadora para que funcione? Definitivamente es muy sencillo. Hay un manual ilustrado y en realidad no hay muchas piezas que ensamblar, porque solo hay que preparar la canasta, apretar algunos tornillos, montar la estación de carga y la antena. Todo esto es sencillo y el kit incluye un destornillador que se adapta a las diferentes piezas, así que ni siquiera necesitas tener tus propias herramientas. La canasta cuelga suelta, está enganchada pero no asegurada, simplemente así es como se monta, y cuando se vacía el pasto se levanta de esa manera. Pero armar la podadora y los diferentes accesorios es solo la mitad de la preparación para cortar el césped, porque ahora también hay que configurar todo en la aplicación y planear las zonas donde la podadora puede cortar y aquellas a las que no debería entrar. Para hacerlo hay que pasar la podadora por los límites de cada zona y eso se hace manualmente. Lo mejor es simplemente seguirla controlándola desde la aplicación, como si estuviéramos manejando un coche a control remoto, así que no es especialmente complicado. Cualquiera puede hacerlo sin problema y gracias a eso la podadora realmente llegará con precisión a donde debe y no a donde no debe. Porque aunque la podadora tiene varios sistemas para detectar obstáculos, tanto con esa cámara de inteligencia artificial como con métodos mecánicos de detección, aquí la carcasa es un poco flexible y en la aplicación también se puede ajustar qué tan sensible debe ser a diferentes obstáculos, pero como sabemos, al final es solo un dispositivo que puede cometer errores, por eso lo más seguro es simplemente marcar todo bien en el mapa. Yuka también ofrece la opción de mapeo automático, pero el mapeo manual es mucho más preciso y eso es lo que les recomiendo. Al crear el área no tenemos que ser súper precisas, porque siempre se puede agregar o quitar algún lugar en el futuro. Por ejemplo, aquí en el borde todavía se va a poner corteza, por eso esa zona estará desactivada de todas formas y por eso no la rodeo. Estas plantas en cambio se excluirán de la zona más tarde después de crear primero esta área exterior. Les digo que me cuesta contarles esto y al mismo tiempo manejar. Desde los arbustos debería haber una distancia de unos 10 a 15 centímetros, especialmente porque cuando la podadora tiene ese depósito y va a girar, simplemente puede golpear ese arbusto, por eso a veces es mejor dejar incluso un poco más de distancia. Pero aquí voy a pasar relativamente cerca debido a esos arbustos del otro lado, para que al dejar la distancia de ellos y del arbolito todavía quede un pasillo lo suficientemente ancho para la podadora en el futuro. Y es similar aquí delante de nosotros, donde hay una especie de cerquita, digamos, junto a esta corteza. No queremos que la podadora enganche este material extendido, así que aquí no hay una superficie tan pareja como para que la podadora pase con una rueda sobre esta corteza y así corte perfectamente el pasto hasta la orilla. Mientras haya una irregularidad aquí, la evitamos y por eso hay que dejar un cierto espacio. Vamos a ver si ese espacio es suficiente.
Espero que sí. Me acerco despacito y espero que todo salga bien. Deséenme suerte. En general, las zonas deberían estar una al lado de la otra, como un rompecabezas que cubre todo el terreno. Pero como pueden ver, si una se sobrepone un poco a la otra zona, no pasa nada malo. También así será más fácil para la podadora pasar entre las zonas, así que está perfectamente bien. Y si nos equivocamos, siempre se puede editar, hacerlo de nuevo. Si cambiamos de opinión, borramos y lo hacemos otra vez, no hay problema. Sin embargo, este es el mayor esfuerzo que realmente hay que hacer para preparar la podadora para cortar el césped. Y después solo la controlamos. Muchas funciones de la podadora, por supuesto, se controlan desde la aplicación, pero aquí también hay un panel donde podemos ajustar la altura de corte. El botón más importante es el de detener, porque si ocurre algo, lo apagas rápido y sin pensarlo. Y aquí hay algunos botones más. En este lugar, en cambio, está la conexión para el depósito de pasto. En el momento en que está lleno, la podadora va al punto donde debe descargar el pasto y entonces el depósito se levanta, vacía el pasto y por eso debe estar conectado a la batería, porque de otra manera el depósito no podría levantarse. La podadora, para moverse bien por el terreno, se conecta con una antena que está aparte y se recomienda que esté en un lugar descubierto para que realmente nada interfiera con la transmisión de la señal. La antena está conectada al Wi-Fi de la casa y debe estar enchufada a la corriente, así que las posibilidades de colocarla son bastante limitadas. Ahora la puse aquí, así que no es el lugar ideal. Está parcialmente cubierta, pero aún así funciona muy bien. Sin embargo, al final se cambiará por la antena de la cortadora anterior, que está junto al techo, y ese lugar funciona de maravilla. Aquí en el jardín no estorba para nada y no está cubierta por nada, así que todo funciona muy bien. He visto que en internet aparecen preguntas sobre si la cortadora debe conectarse al Wi-Fi, porque si el jardín es grande y el Wi-Fi está en la casa, no necesariamente la señal llegará a los lugares en los límites del terreno. Y la cortadora no tiene que conectarse al Wi-Fi. Funciona mejor cuando realmente está conectada al Wi-Fi, pero tiene una tarjeta SIM incorporada, así que también se conecta cuando sale del alcance del Wi-Fi. Y miren cómo se ve la cortadora por debajo. Estas son las cuchillas. Aquí esto gira y las cuchillas giran alrededor cortando el pasto de manera pareja. Mientras que aquí está el elemento que recoge el pasto hacia el contenedor que ahora ya quité. Y gracias a que esto gira así y peina bien el pasto, pueden formarse en el césped unas franjas muy elegantes y bonitas. Vean que en las aplicaciones entramos al mapa y marcamos las áreas que queremos cortar. Luego tenemos la opción de configuraciones y aquí hay varias cosas de las que ya les había hablado. Incluso podemos ajustar el ángulo de corte para que las franjas queden en la dirección que mejor se vea en nuestro terreno. Decidimos con qué frecuencia, cada cuántos metros se debe vaciar el cesto, porque si el pasto está más alto, podemos prever que es mejor vaciar el cesto más seguido. De las opciones interesantes está, por ejemplo, la detección de obstáculos, que ahora está configurada en modo sensible y realmente es tan sensible que a veces si en algún lugar no hay pasto porque un topo hizo un montículo o incluso si hay sol fuerte y una sombra oscura, puede pasar que la podadora piense que eso es un obstáculo. Por eso la sensibilidad es muy alta. Si está desactivado, pues ya saben, no detecta para nada los obstáculos, simplemente está lista para chocar con ellos y luego rodearlos, así que el modo estándar está en algún punto intermedio. Decidimos cuál modo preferimos. También hay una opción interesante con el progreso del trabajo. Por ejemplo, si la última vez cortamos el 40% ahora en esa zona, podemos configurar para que la podadora empiece desde el 40%. Por ejemplo, si empezó a llover y la podadora tuvo que detenerse, no tiene que empezar desde el principio. Si no cambiamos ninguna configuración importante, seguirá la misma ruta y al establecer el mismo progreso de trabajo, simplemente continuará donde realmente aún no había cortado.
Y para terminar, les voy a mostrar esta función, porque hablé mucho sobre las líneas, pero también se puede hacer una cuadrícula, así que las posibilidades de organizar el césped para que el jardín luzca perfecto son realmente enormes. La podadora está cortando y, como seguramente pueden escuchar, no es nada ruidosa. Cuando cortan el césped cerca de mi departamento, a veces no se puede trabajar con las ventanas abiertas porque es muy ruidoso. Esta se parece más, no sé, cuando se acerca más, seguramente ustedes mismos escucharán que definitivamente se nota que está funcionando, pero no está molesto. También se puede conversar realmente mientras está funcionando. También la compararía un poco con las aspiradoras automáticas. Ellas también, ya sabes, hacen ruido, se escuchan en el departamento, pero no son tan ruidosas como esas aspiradoras más potentes, especialmente esas viejas que todavía recuerdo de mi infancia. O como las aspiradoras industriales. Esas también hacen tanto ruido que no se puede hacer nada. Aquí hay un sonido, sí, de una máquina funcionando, pero sigue siendo relativamente silencioso. Mientras más me acerco, más fuerte es el ruido, pero solo a unos pasos de distancia ya está bastante bien. Y cuando se va al otro lado, aquí en la terraza, puedes olvidarte de que siquiera está cortando el césped. Ahora la podadora fue a vaciar el cesto, que ya se llenó de pasto, así que es un buen momento para recordarles que Yuka no solo corta el pasto, no solo recoge el césped, sino que también puede recoger hojas. Puede cortar y recoger, o simplemente puede pasar por el césped ya cortado para recoger las hojas que han caído. No tenemos que rastrillar. Otra cosa en la que Yuka puede ayudarnos. Un césped perfecto y hermoso sin todo ese esfuerzo que requieren las cortadoras de césped tradicionales. Claro que es posible. Por eso les recomiendo mucho la cortadora Yuka de ManMotion. El enlace, por supuesto, está en la descripción del video. Ahora los invito a dejar un like, suscribirse al canal y espero sus comentarios. También les recuerdo que, aunque asocian Mobiblonencha Sefnencha principalmente con interiores, en el canal también tenemos una serie de jardinería muy padre, donde mostramos tanto jardines pequeños como realmente grandes, llevados por aficionados y jardineros profesionales. Por eso hay muchísima inspiración. No se lo pierdan y ahora me despido de ustedes. Nos vemos. Bye bye. Gracias.